bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy me acompaña la doctora María Larroudé. Ella es osteóloga y reumatóloga. ¿Verdad, no? Sí, así es. ¿Cómo estás, Marité? Me había quedado sin reumatóloga. Hola Marita, bienvenida. ¿Qué tal? Hace mucho que no te veía. ¿Cómo estás tanto tiempo? Volviendo a hablar un poco de los huesos, que es algo que nos preocupa a las mujeres y que me parece que es algo importante. Muy importante. Vamos a hablar, a hacer un diagnóstico de qué es la osteoporosis. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una alteración de la masa ósea. Hay menos cantidad de hueso y a veces menos calidad de hueso. Esto que hace que lleve a que al estar más débil tenga más riesgo de fracturarse, porque hay una alteración de esta estructura. Y el riesgo de la osteoporosis son las fracturas, y lo que uno trata de prevenir es la fractura. Vos dijiste, nos interesa mucho a las mujeres. ¿La osteoporosis es exclusiva de la mujer o...? No, también de los varones, pero es más frecuente en la mujer, y sobre todo cuando hablamos de osteoporosis posmenopausia es cuando llega la menopausia, uno deja de tener estrógenos y ahí aquella persona que genéticamente tiene una predisposición para la osteoporosis, al no tener estrógenos hay una célula que se activa más y entonces se reabsorbe más cantidad de hueso y es ahí cuando aparece la osteoporosis. ¿Y desde cuándo, cómo lo hacemos los controles? ¿Tenemos que hacer dosajes en sangre? Viste que está muy de moda ahora, tomate vitamina D, dosaje de vitamina D, ¿es así? Bueno, en realidad hay normativas. Uno sabe que a partir de los 65 años la mujer y el hombre a partir de los 70 deberían hacerse una densitometría, pero cuando existen factores de riesgo como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, enfermedades crónicas como dentro de mi especialidad la reumatología, artritis reumatoidea, lupus, esclerodermia, pacientes con cáncer de mama, pacientes que tomen drogas como los corticoides, asmáticos, se consideran factores de riesgo como causa secundaria y es indicación de medir una densitometría en forma más temprana. Uno a veces le gustaría tener una densitometría ni bien uno empieza a menstruar, porque es como conocer el capital óseo que uno tiene, porque a lo largo de la vida y cuando viene la menopausia se pierde un 1 o un 2% anual. Entonces a veces conocer un poco eso es importante. Dijiste algo que me gustaría hacer un comentario, ¿no? Sí. No todo el mundo tiene que dosarse la vitamina D, ni todo el mundo tiene que tomar la vitamina D. Bueno, porque viste que es una moda. Claro, ahora, sí. claro. En realidad hay también criterios para pedir el dosaje de vitamina D. Y sí, cuando está deficiente, que es muy frecuente, y en los pacientes con osteoporosis uno lo busca, porque los pacientes que tienen menos vitamina D tienen menos absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, si está baja, hay que reponerla, pero hay que reponerla midiendo la vitamina D y midiendo un metabolismo fosfocálcico. Es decir, que midiéndole calcio, fósforo y fosfatasa alcalina en sangre. En sangre y en orina, un marcador de resorción, que nosotros pedimos una cosa que se llama CrossLabs. Entonces, hay que tener esos elementos para luego indicar la vitamina D. Porque Bien. hay casos que no tienen indicación. Porque viste que cuando fue el COVID te decían que si tomabas vitamina D mejoraba, entonces toda la gente estaba con la vitamina D, la tomaba todos los meses, y esa también es tóxica, ¿verdad? Sí, la toxicidad de vitamina D tiene que ser un valor muy alto. Ajá. De vitamina D, más de 100 nanogramos por mililitro, que es bastante raro. Lo que pasa es que la vitamina D no solo tiene efectos a nivel de hueso, sino que tiene efectos extraesqueléticos, y con el COVID lo que hace la vitamina D es trabajar en la inmunidad innata y celular, haciendo que ciertas proteínas defiendan contra las virosis, contra las infecciones. Entonces se vio que los que tenían mayor vitamina D tenían infecciones de COVID menores, menos o menor posibilidad. Entonces es como que tener buen nivel de vitamina D te protege para ciertas infecciones. Eso es real porque tiene un efecto. Además también tiene efecto a nivel muscular, a nivel cardíaco, a nivel cerebral. Tiene un montón de funciones. Pero bueno, no es para tomarla de venta libre. Exacto, porque a veces pasó eso, ¿no? Sí, a veces es como que se desvirtúa. Bueno, mi vecino, el otro. Sí, toma todo el mundo. Bueno, tomemos la vitamina D. D. Claro, esto tiene que ser medido y controlado. Bien, y aparte de, digamos, a través de comprimidos o lo que sea, ¿hay alimentos que sean ricos en vitamina D que uno les pueda decir que empiecen a tomar antes de llegar a la osteoporosis?
En realidad es difícil conseguir alimentos que tengan vitamina D. Los pescados de río tienen vitamina D, el aceite de hígado de bacalao, que son difíciles de consumir. Y el aceite si bien de ahora, es un poco feo, Sí. si bien ahora hay algunos alimentos que están fortificados con vitamina D, que tienen suplementación y que bueno, a veces se puede aumentar, pero en esos casos uno no puede indicarlo por ahí con el alimento solamente, sino que hay que indicarlo a través de la prescripción médica cuando está deficiente la vitamina D. Bien, ¿sí? ¿y esos yogures extra calcio, leches extra calcio, es verdad eso? Mira, hay productos que sí están fortificados. Uno se tiene que acostumbrar, que no lo hacemos, a leer un poco las etiquetas, lo que tienen, porque vieron que después del etiquetado frontal de los alimentos, uno empezó a entender algunas cosas. Sí. Uno pensaba que se compraba un yogur dietético y no tenía nada, y después resulta que empezaron a salir todos con etiquetas. Entonces, bueno, a veces es como que hay que certificar un poco esas cosas. Sí hay productos que tienen buenas certificaciones. Sí también decir que muchas veces nos dicen, bueno, yo tomo leche de almendra, no son leches, son bebidas fortificadas, pero no son leche. La leche es la leche de vaca. Ese es el producto Claro, para lácteo. los veganos, todo Exacto. eso. Sí es importante que cuando uno opta por una dieta que no es la habitual y que no tiene los nutrientes necesarios, consultar con un profesional avesado, en este caso un nutricionista, para que suplemente lo que le falta a esa dieta y no tener después algún inconveniente. Entonces, eso sí es importante. Sí, y a veces esas dietas empiezan en tempranas edades, en la adolescencia, ¿no es cierto? Que no sería lo mejor, ¿verdad? Y no es lo mejor porque, bueno, está visto que pacientes veganos y pacientes vegetarianos tienen una disminución de la densidad mineral ósea. Y cuando hablamos de pacientes jóvenes, uno tiene que entender que en realidad nosotros llegamos a nuestra etapa de menopausia con un capital óseo, pero nuestro hueso empezó a crecer en el vientre de la mamá. Entonces la mamá tiene que estar bien alimentada, con una dieta láctea adecuada, con una actividad física, porque es la que nos va a brindar nuestros huesos y nuestros músculos, que también son sumamente importantes, porque necesitamos músculo para no caernos y para que el músculo actúe junto con el hueso. Entonces, a medida que uno va creciendo, va adquiriendo el pico de masa ósea. Hasta más o menos los 19 años uno adquiere el 90% y después queda un 10% que se adquiere hasta los 25-30. Eso es lo que logramos de nuestro capital óseo. Después se va a mantener estable, salvo que venga alguna enfermedad o algún medicamento que pueda afectar esa masa ósea. Y luego viene la menopausia. Entonces, muchas veces cuando en la adolescencia se toman algunas conductas, es importante consultar al médico pediatra y consultar en estos casos a un nutricionista para tener todos los nutrientes adecuados, no solo para el hueso, sino para el resto del organismo. Exactamente. Y vos nombraste la actividad física, qué importante, ¿no es cierto?, para la osteoporosis. Es totalmente importante porque hoy por hoy sabemos que el hueso trabaja con el músculo, que son un binomio. A veces yo hablo de Batman, Robin y el Guasón, porque a veces hablamos de músculo y hueso, y el Guasón es la grasa. Ajá, Batman, Robin, hueso, músculo. Y el Guasón es la grasa. Y tiene que estar todo en equilibrio, porque también necesitamos de la grasa, pero no excedida, porque sabemos que el obeso también tiene riesgo de osteoporosis y de caída. Entonces, en este caso necesitamos dieta adecuada y una actividad física para fortificar la masa muscular, ejercicios de fuerza para que ese músculo se tonifique y también para prevención de las caídas, que son mucho más frecuentes en edades tardías. Entonces, actividad física que se va a ir acomodando de acuerdo al paciente. A veces nosotros los médicos somos como muy de recetar a la recetita magistral, ¿no? Entonces decimos, haga ejercicio 3 veces por semana, media hora. Pero a veces hay que considerar si nuestro paciente de pronto tiene una artrosis de rodilla y va a haber ciertos ejercicios que le va a costar hacer, sobre todo en la fortificación de sus músculos. Entonces va a haber que adecuarlo. A veces también trabajar con un médico deportólogo o fisiatra que se dedique también a un esquema más del cuerpo y trabajar cada parte muscular también es importante. Fortificar los músculos de la espalda, hacer que el paciente camine derecho. Hay veces que lo vamos a adecuar de acuerdo al paciente, mejorar el equilibrio para evitar también las caídas. O sea que es un conjunto de cosas que uno tiene que tener en cuenta para la indicación del ejercicio.
Porque hablaban mucho de la importancia de las pesas, del sobrepeso para hacer ejercicio, que eso también disminuye la posibilidad de osteoporosis, ¿es así? Es que los ejercicios de fuerza muscular mejoran el tono muscular, pero muchas veces vuelvo a repetir, tienen que ser combinados, claro, ¿no es cierto? Es como que depende del paciente. Los ejercicios de fuerza son indicados, pero también a veces el paciente, como vuelvo a repetir, puede tener una artrosis o algo que le cuesta hacer cierto tipo de ejercicios, se irán combinando con otro tipo de actividades para hacer ejercicios de resistencia, ejercicios de fuerza muscular, que van a hacer el conjunto de cosas para que el paciente esté mejor. Perfecto. Vos hablaste de la posibilidad de fracturas. ¿Cuándo una fractura se considera que puede ser provocada por osteoporosis a pesar de que la persona tenga una edad que no es muy avanzada? Son las fracturas por fragilidad, es decir, que se provocan a la misma altura, que no tienen un impacto de un choque, de un traumatismo brusco que hace que un paciente se fracture. Son esas fracturas que se producen con el mínimo movimiento y que o sea, cuando uno tiene una fractura por fragilidad, que es por osteoporosis, hace que esos 2 primeros años de esa posterior a esa fractura hay riesgo inminente de que se provoque otra fractura. Ajá. Entonces ahí hay que actuar, hay que darle importancia a este tipo de fracturas. Bien, ¿y qué se hace en esos casos cuando una persona tuvo la fractura patológica? Y bueno, en esos casos hay que estudiar la osteoporosis, se pide la densitometría. Igualmente ya sabemos que esa fractura nos da diagnóstico de osteoporosis, independientemente del valor que hallemos en la densitometría. Le pedimos la densito, le pedimos el par radiológico de columna. Si la paciente se fracturó la muñeca y la cadera, es obvio, pero muchas veces las fracturas vertebrales son subdiagnosticadas, entonces esas son las que hay que buscar. Entonces vamos a pedir la radiografía de columna o la evaluación de fractura vertebral por densitometría, que tiene muy poquita radiación. En aquel paciente que no se quiere irradiar es una opción. Y luego el metabolismo fosfocálcico, y ese paciente requiere de tratamiento. Hoy por hoy nosotros hablamos de estratificar al paciente, o sea, luego de analizar su historia clínica, de hacer la densitometría, lo ubicamos en riesgo. Si tiene un riesgo bajo, uno le va a indicar medidas higiénico-dietéticas, lo que estuvimos hablando: dieta, actividad física, vida saludable, no cigarrillo. El cigarrillo altera la célula osteoblástica y disminuye la formación, no alcoholismo, o sea, vida sana. Perdóname, vamos a tener que ir a un corte y vamos a dejar así la incógnita de que se hace riesgo medio y riesgo grave. Perfecto, nos vemos en un ratito. Hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta. Seguimos en un ratito, no nos abandonen. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián, y seguimos con la doctora María Larroude. María, habíamos dejado el suspenso para la gente, ¿sí? Dijiste que se clasificaba en... De acuerdo al riesgo. Bien. Que para nosotros es importante para no indicar tratamientos en pacientes que no lo requieren, porque como hablábamos hoy de la vitamina D, no todos los pacientes tienen que recibir tratamiento para la osteoporosis. Entonces habíamos dicho que riesgo bajo, medidas higiénico-dietéticas. Después tenemos un riesgo medio, moderado, en donde el paciente ya tiene una osteopenia a nivel densitométrico, pero no tiene fracturas. Es decir, que tiene menor densidad. Un poquito menos de densidad, pero no tiene ningún otro elemento, los marcadores están bien, y en esos pacientes muchas veces también es necesario mejorar las medidas higiénico-dietéticas. Porque muchas veces cuando uno interroga, los pacientes la verdad no consumen lácteo. O te dicen que sí, consumimos lácteo. Y eso es algo que uno tiene que empezar a pensar un poco y cambiar, ¿no? ¿Y qué sería lo ideal de lácteo que deberían consumir? Entre 1000 a 1200 miligramos por día, que serían 3 a 4 porciones de lácteos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno interroga, el paciente dice, sí, yo tomo leche con café. Pero un poquito de leche, un poquito de café. Y esa es la taza de leche, ¿está bien? Entonces, a veces uno necesita 2 porciones de queso, un yogur, los fortificados con calcio tienen un poquito más, sabiendo también que los quesos duros son los que tienen más calcio y cercano a la cáscara, pero bueno, a veces uno come lo que puede y hoy por hoy, de acuerdo también a la situación económica, lo que se puede comprar, pero también tratando de incorporar un poquito más de cantidad de lácteos cuando hablamos de medidas higiénico-dietéticas. Ahora bien, pasamos al grupo de alto riesgo o muy alto riesgo, porque puede venir una paciente que se fracturó la columna hace 10 años por fragilidad y entonces su riesgo no es tan alto como el que se fracturó ahora. Tiene una densitometría con rango de osteoporosis o tiene una herramienta que nosotros hacemos que se llama FRAX, que es una herramienta de cálculo de fractura, en donde le preguntamos al paciente, bueno, colocamos la edad, si tenemos el valor densitométrico lo ponemos, si no, pero si fuma, si tiene antecedentes de papás con fracturas de cadera, mamá o papá. Si tiene artritis reumatoidea, también es algo que tildamos, si tiene causas de osteoporosis secundaria, como por ejemplo una diabetes tipo 1, entonces eso nos da un valor. Ese valor es importante porque si es más del 3% para fractura de cadera, o más del 20% para fractura osteoporótica mayor, que incluye columna, antebrazo, húmero y cadera, ese paciente tiene un riesgo importante. Entonces, en ese caso tenemos que tratar al paciente. Y consideramos muy alto riesgo aquel que se fracturó en este año, que tiene fracturas intratratamiento para osteoporosis, que tiene una densitometría muy baja, menor al valor que hablamos habitualmente, que es de -3, y que por ahí tiene este FRAX mucho más elevado. Entonces ahí contamos con arsenales terapéuticos para poder tratar ese paciente. Ese de muy alto riesgo, que está muy abajito su masa ósea y que tiene fracturas, contamos con drogas que nosotros le llamamos anabólicas. ¿Qué quiere decir? Que son drogas que forman hueso, que le ayudan a la célula osteoblástica a formar hueso más rápidamente. Se usan por un tiempo limitado, pero eso nos daría la posibilidad de ese paciente que está en -3,5, llevarlo a lo mejor a -2,5, rápidamente. Que con una droga antirresortiva, que serían los bifosfonatos, el anti-RAN ligando, no lo podemos lograr tan rápido. Estas drogas sí, a veces lo que nos cuesta un poco es que logremos... La tolerancia es buena. La tolerancia es buena, el tema es los costos. Claro. Y a veces, bueno, que los pagadores cubran estos medicamentos, pero la indicación, si uno comienza con esa droga, a lo mejor tenés un incremento del 12 al 15%, tanto en columna como en cadera, lo sacaste de ese lugar de disconfort que no querés, que sabés que se va a fracturar, y después tenés que seguir con un antirresortivo. Es decir, que los tratamientos son de por vida cuando tenés osteoporosis. En realidad, no. Hoy por hoy hablamos de vacaciones. Ajá. Es muy importante Las eso. vacaciones son La verdad que es muy importante. La expectativa de vida ha incrementado y de hecho hay pacientes que vienen hasta los 90, 100 años.
Si nosotros diagnosticamos la osteoporosis a los 65 años, hasta los 90 tenemos 25 años. 25 años con este tipo de tratamientos nos puede llevar a generar eventos adversos, porque la realidad es que no podemos estar tanto tiempo. Entonces lo que necesitamos es mejorar esa densitometría, ese riesgo que tiene el paciente, llevarlo a un riesgo más bajo, y cuando logramos el objetivo le damos una vacación. Ajá. Esa vacación puede durar 1 año, puede durar 2, va a depender del paciente. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, si usamos un bifosfonato, la droga queda depositada en hueso, entonces va a seguir actuando. Mientras que si utilizamos un anti-RAN ligando, que también es un antirresortivo, ese deja de actuar rápidamente y no lo podemos suspender si luego no ponemos un bifosfonato. O sea, hay que conocer el manejo de las drogas para que el paciente después no tenga una complicación. Y si usamos un anabólico, que era lo que yo te comentaba recién, que tenemos 2, que por suerte la verdad que se ha evolucionado con esto, lo que se ganó hay que sellarlo con el bifosfonato, porque si vos no le das el bifosfonato, lo perdiste. No quiero decir el dicho de mi pueblo, porque bueno, pero bueno, a veces como decir, se gasta pólvora en chimango. Es mucha plata que uno tiene y tiene que sellar eso que ganó. No podemos dejar al paciente sin nada. Bien, pero es importante saber que puede haber periodos de vacaciones. Totalmente. Y que hay que tratar de buscarlo. Y que estos tratamientos van de la mano de calcio y vitamina D. Porque si no aportamos esto, esta droga que yo doy necesita calcio para llevar al hueso. Si yo no le aporté calcio, ¿de dónde va a sacar el calcio? Claro. Del hueso, generando un aumento del aparato hormona, y entonces por ahí uno dice, oye, el tratamiento no fue efectivo. Claro, pero es porque no tenía calcio disponible. Exactamente. Así que hay que manejarlo bien, pero saber que podemos llegar a una vacación, que hay que analizar bien con el paciente de acuerdo al riesgo. Hay pacientes que requerirán más tiempo que otros, pero el objetivo es tratar de que el paciente pueda tener una vacación. Y bueno, y uno a veces se pregunta ¿cómo controlamos esto? En general, la verdad que solemos pedir las radiografías para ir controlando si se volvió a fracturar o no. Las densitometrías siempre recomendamos que se la hagan en el mismo lugar, porque para poder controlar la evolución en la máquina queda el estudio anterior y uno puede hacer la comparación, y los aparatos no son todos iguales. Ajá. Entonces cambiar de marca no miden lo mismo, miden diferente. Entonces vos no podés darle al paciente una información cuando primero se midieron con un Lunar y después vienen con un Hologic, porque miden diferente. Entonces ese es el nombre de las máquinas. Ese digamos. Es el apellido de la máquina. Exacto. Entonces es importante que, bueno, si comenzó con un Lunar, tiene que seguir con un Lunar. Si comenzó con un Hologic, tiene que seguir con un Hologic. Porque ahí van a hacer los estudios comparables y no... Y vos vas a poder decirle, bueno, la verdad el tratamiento fue efectivo, o decir, no, la verdad no fue efectivo. Es difícil que fallen los tratamientos, pero una causa muy frecuente de falla de tratamiento, ¿sabes cuál es? No sé. La no adherencia al tratamiento. Claro, como en todos los tratamientos. Que es muy frecuente en osteoporosis. Y a veces uno no lo toma en cuenta, pero cuando uno empieza a interrogar, ¿usted tomó? Y no, mire, la verdad que un mes no lo tomé, o sea, los bifosfonatos se toman semanales o mensuales. No, me fui de vacaciones en marzo y en febrero. Que se tomó las vacaciones cuando no correspondía. Claro, entonces se toma una vacación y a lo mejor de 1 año tuvo 3 tomas que no tuvo. Y eso ya es no adherencia al tratamiento. Hay que tener por lo menos un 85 a 90% de adherencia. Y es importante para que vos lo que hiciste durante el año, vos digas, bueno, me fue mal, yo hice las cosas bien. Me fue bien y es un aliciente y estoy haciendo todo bien. Y no es gastar por ahí, porque a veces es costoso el tratamiento. Totalmente. Y vos me dijiste que todas estas drogas se toleran bien. ¿El calcio también se tolera bien? Mira, los bifosfonatos a veces pueden provocar intolerancia digestiva, ¿sí? Si el paciente tiene una esofagitis o una gastritis, en realidad está más indicado utilizar un intravenoso. Todos los medicamentos tienen eventos adversos y cosas positivas. A veces pueden dar dolor muscular, siempre hay que tener el control de laboratorio. Uno de los medicamentos que se utiliza por vía subcutánea, en general se tolera muy bien. Hay un discreto aumento de las infecciones, pero es muy raro, la verdad que no se ha visto. Y sí puede provocar hipocalcemia, por eso la importancia de consumirlos con el calcio.
Los anabólicos también hay que tener algunos recaudos. Por ejemplo, hay una droga nueva que estamos usando que estaría contraindicada en pacientes que tienen eventos cardiovasculares severos, no hipertensión, pero por ejemplo cuando tiene enfermedad de la arteria coronaria, ha tenido infarto, por ahí no es la indicación de ese medicamento. Hay que conocer bien y consultar. Exactamente, para decir a ver qué paciente tendría la indicación de este tratamiento. Con respecto al calcio, el calcio a veces puede dar distensión abdominal, puede dar constipación, por eso nosotros preferimos que se haga por dieta. Pero es algo que hay que consensuar con el paciente. Claro, si no le gusta la leche, no le gusta el queso, claro, o yo siempre digo, por ejemplo, a mí me gusta el yogur, pero en invierno comer un yogur me da mucho frío, es como que lo tengo que dejar a temperatura ambiente. Entonces a veces en el invierno uno suplementa, en el verano lo haces más por dieta. Hay que charlar a ver cuál es la preferencia del paciente. Hoy por hoy los tratamientos tienen que ser conversados. Cuando nosotros éramos chicos uno iba al médico, viste que el médico te daba esto y vos no lo podías discutir. Hoy por hoy uno tiene que presentar estas cosas y cuando uno, como hablamos de la alimentación, hay muchas opciones. A veces tenemos que recurrir también al nutricionista. ¿De qué forma podemos lograrlo? Creo que charlar la conveniencia. Y seguro, porque yo pienso que en esa charla entre el médico y el paciente se puede, digamos, llegar a una mejor adherencia, porque tal vez vos le decís, tome esto, haga esto, y todo, sin preguntarle si le gusta, si lo va a hacer, y entonces es el fracaso. Fundamental. Es el fracaso. Tenemos muy poquitos minutitos. Un comentario de la osteoporosis, esta que estuvimos charlando, es por cuestiones de disminución hormonal, etcétera, etcétera. ¿Hay osteoporosis secundarias a patologías? Totalmente. Y son las que se ven sobre todo en la premenopausia o en los hombres en el caso de hipogonadismo, pero existen muchas causas como por ejemplo, yo te había mencionado, las enfermedades reumáticas, la artritis reumatoidea por sí misma cursa con disminución de la densidad, el lupus, la enfermedad celíaca, que es tan frecuente y se ve en pacientes más jóvenes y que hoy por hoy se diagnostica, cursa con disminución de masa ósea, las enfermedades por depósito lisosomal, que son raras, pero que también existe y que cursan con osteoporosis, como por ejemplo la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick, que son enfermedades que tienen tratamiento hoy por hoy y sabemos que pueden alterar por el depósito lisosomal el metabolismo fosfocálcico. Las drogas, como los glucocorticoides, los anticonvulsivantes, las drogas utilizadas para HIV, un hipertiroidismo no tratado, el anastrozol, que es una droga que se utiliza en el cáncer de mama, genera una disminución de la masa ósea, por eso hay que controlarlo. O sea que hay un montón de causas que están vinculadas con el tema de la osteoporosis. Muy bien, es decir, que siempre hay que consultar porque tenemos tratamiento y también nos podemos tomar vacaciones de ese tratamiento. Exactamente. Muchísimas gracias, te vamos a volver a invitar, fue muy amena esta charla. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, un gusto. Hemos concluido este nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Nos vemos, no nos abandonen. Hasta la próxima.